Profe, ¿ya le puedo borrar eso? Ya estoy cargándola nuevamente. Ah, ¿Listo? ¿Ya la ven? señora, ya. Listo. Entonces, muchachos, mire, buenas tardes, bienvenidos al tercer encuentro presencial de la unidad temática de URMA. No sé si la mayoría ya habrá leído los comentarios que dejé en el foro. ¿Qué me dicen? ¿Han leído los comentarios del foro? ¿No han podido leer? Sí, por ahí leí algo. Sí, señora. ¿Sí leyeron? Ok, perfecto. Entonces resulta que en este segundo momento de autoaprendizaje, todos vamos a trabajar el nuevo subeje problemático. Como ustedes se han venido dando cuenta, esta modalidad es muy organizada, es muy planeada. Y parte del éxito de que tengamos estas clases, estos encuentros presenciales, se debe a nuestro modelo pedagógico mediacional de educación a distancia. Este modelo nos ha permitido no tener dificultades a pesar de la pandemia, a pesar de el contexto de educación virtual que se está viviendo recientemente en la universidad, en la región, en el país, en el mundo. Entonces todo el mundo está utilizando estas estrategias y pues para nosotros no es nuevo porque ya llevábamos desde el mes de febrero utilizándolas, entonces me siento muy complacida de pertenecer a esta modalidad porque es una modalidad adelantada, ¿cierto? Nosotros muchas veces los estudiantes de nuestra modalidad dicen, no, es que eso a distancia, es que esos profesores por allá detrás de la pantalla, eso como que no es muy serio y resulta que esto es muy serio, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros nos apropiemos de este modelo, muchachos, vamos a entender que el rol docente requiere de unos desafíos importantes. Ser docente en un contexto de pandemia, pues requiere poner en práctica eso que contextualizamos en comunicación, en educación a distancia, en NURMA, en TAC, ¿cierto? Eso que lo vemos ahí como muy desde lo teórico, pues nosotros no somos teóricos, nosotros somos más prácticos que cualquier modalidad, ¿cierto? Porque nosotros vamos desarrollando todos estos métodos a partir de la práctica, porque nuestro modelo, yo sé que todo eso se los explica la profe Edith, pero a mí me gusta empezar la clase reconociendo las fortalezas que tenemos los docentes y los estudiantes. Hoy en día, muchachos, nosotros los docentes asistimos toda la semana, todas las 8 horas en reuniones, en encuentros, en talleres, informes, etcétera. Y hay muchos docentes que todavía les queda complejo utilizar estas herramientas. Entonces nosotros esperamos que estudiantes de nuestra modalidad dominen estas herramientas. Cuando ustedes terminen su pregrado, conozcan mucho más que nosotros los docentes cómo es el manejo de estas herramientas. Como les decía el ingeniero Daniel ahorita, desde Excel Learning, que funciona sin internet, hasta su celular puede hacerlo. Entonces el rol docente requiere tener muchas habilidades, requiere ponerse enfrente de esos desafíos a pesar del contexto que tengamos, ¿no? Que eso es lo que han venido haciendo los docentes de vieja data, los docentes rurales, los docentes de las áreas urbanas muy marginadas, que no tienen recursos. No solamente uno tiene que llegar a las grandes áreas rurales para darse cuenta que existen muchas dificultades en el acceso a la educación, ¿no? Nada más uno en Florencia, vete para un barrio de invasión, ahí las vas a encontrar. Entonces el desafío y el reto de ustedes como maestros de educación infantil es educar en la primera infancia. La primera infancia es el eslabón más importante de la educación. Usted como empieza a aprender, pues empieza a apropiar. Entonces, hoy vamos a hacer una clase totalmente virtual, ¿cierto? Mediada por esta plataforma y yo les hice una presentación, espero que les guste. Traté de hacer una presentación con varios elementos para que ustedes lo tengan en cuenta, porque así como vamos, creo que nos va a tocar terminar el semestre por este medio, entonces vamos a buscar todas las estrategias para que no nos aburramos y nos sintamos bien. Entonces, yo les voy a hacer un recorderis, ¿cierto? Porque venimos de encontrarnos cada 15 días, de recordar en el salón. No sé si se han dado cuenta que las clases presenciales toman menos tiempo que las virtuales, ¿cierto? Porque tenemos que ser más
ordenados, tenemos que dar la palabra, entonces esta mediación hace que el tiempo se nos alargue un poquito. Y en el presencial, la mitad del tiempo la perdemos porque todo el mundo habla el tiempo, ¿cierto? Y la otra mitad del tiempo es respondiendo una y otra pregunta suelta. Entonces aquí nos concentramos, digamos, en un objetivo que es entender lo que vamos a hacer en este segundo momento de autoaprendizaje. Entonces, por ahí, si alguien me quiere, digamos, aportar, yo les voy a leer, porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tendrá que ver URMA en todo este proceso de formación? La profe viene y nos habla de ambiente, de contexto, pero ¿por qué? Entonces yo les voy a explicar nuevamente porque es importante que recojan esto en el producto del segundo momento. ¿Cuál es el propósito de URMA? Pues el propósito de esta unidad temática es ubicar al estudiante en el contexto amazónico. ¿Sí? Como ustedes conocen, nuestra universidad es la Universidad de la Amazonia y esta cátedra de URMA pretende reconocer este territorio, reconocerlo como un territorio para el desarrollo, pero para un desarrollo sostenible. Entonces, ubicar al estudiante en el contexto amazónico brinda los elementos para comprender la región amazónica y el papel que juega la Universidad de la Amazonia por medio de la docencia, la investigación, proyección social en la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible regional. Ahorita más adelante vamos a ver qué es esto del desarrollo sostenible regional. También ofrece al estudiante la oportunidad de identificar los elementos que configuran la región amazónica, los elementos, identificar elementos, creo que eso ya lo hemos visto harto, esos elementos, como un espacio de mayor impacto institucional, la universidad como una institución de educación superior, la institución de educación superior más importante y más reconocida en la Amazonía colombiana. Nuestra universidad es la universidad más grande de la Amazonía colombiana. Entonces, es reconocer la universidad como un espacio institucional de gran importancia para la región, en un territorio de gran riqueza ambiental, pero a la vez con grandes problemas socioambientales y políticos que se reflejan en la calidad de vida de sus habitantes. Este propósito de esta universidad es bien grande, es desafiante. Yo cuando acepté dar esta cátedra, yo leí esto y yo digo, ¡jue madre! ¿Cómo voy a hacer todo esto? ¿Cierto? Porque es hacerles entender a mis estudiantes que estamos en un territorio rico, biodiverso, pero que los desafíos son más grandes que todo lo bonito que hay. Tenemos muchos problemas socioambientales y políticos, que estos problemas condicionan la calidad de vida de los habitantes. Y como estamos hablando de elementos políticos, pues en la Constitución política dice que la educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Entonces empezamos el recorderis por ahí. ¿Qué más dice el propósito de URMA? El desarrollo de este curso o de esta unidad temática está pensado para buscar una fundamentación teórica y conceptual que permita la interpretación crítica de los elementos del contexto que inciden en el proceso de formación profesional. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Yo aquí les voy a dar son elementos, son fundamentos desde lo teórico, desde lo conceptual, para que ustedes interpreten, pero una interpretación no es que la Amazonía es bonita, es biodiversa, no me interesa eso, ¿sí? Eso lo dicen en todas partes, en todos los libros, en todas las revistas. Lo importante es entender es el por qué, es ir más allá. Como dice un científico en neurociencia, Antonio Linas, no sé si ustedes lo han escuchado por ahí, que no hay que entender que el agua es importante, sino por qué es importante el agua. Porque todo el mundo sabe que el agua es importante para nuestra subsistencia, pero ¿por qué es tan importante? Y más allá de ese por qué, ¿de dónde viene? ¿Cómo nace el agua? ¿De dónde se deposita? ¿Y qué pasa si no la cuidamos? Es ir más allá, no solamente es usar el agua, sino el porqué de todo lo que hay para que esa gota permanezca y se mantenga ahí. Entonces la interpretación y la fundamentación conceptual y teórica que yo les doy son elementos que son importantes y que van a incidir en su proceso de formación profesional. ¿Listo? Entonces eso era como un breve recorderis para que nos situemos en lo que es URMA. Ya ahorita en este segundo momento de autoaprendizaje vamos a ver el subeje problemático número 2. Ese subeje problemático es ¿cuál es el reto
que tiene licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia en la gestión del desarrollo regional sustentable? ¿Cómo les parece esa pregunta? ¿Alguien que quiera participar? Más o menos con la introducción que acabo de hacer, ¿nos situamos en la pregunta? ¿Alguien que tenga algún aporte? La pregunta dice, ¿cuál es el reto que tiene el licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia en la gestión del desarrollo regional sostenible? Y estamos situándonos desde la unidad temática de URMA, que aquí ustedes deben tener todos los elementos normativos, políticos, de contexto para generar ese desarrollo sustentable. Entonces, en este segundo momento nos vamos a meter más en el cuento, ¿cierto? De qué es esto de Universidad, Región y Ambiente, por qué es importante y aparte de por qué es importante, es para qué le sirve. La pregunta que ustedes tienen que hacerse en todos los días, cuando uno es estudiante, es eso, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Yo estoy viendo TAC, eso de Excel Learning, ¿para qué me sirve? ¿Para pasar la nota? Claro que no, ¿cierto? Nos sirve es para entender que hay metodologías de enseñanza y aprendizaje que se adaptan de acuerdo al contexto que necesitemos. Esa es la respuesta, ¿sí? Todas las unidades temáticas son importantes, no solamente porque se van a graduar como licenciados más adelante, sino porque ahí es donde nos ofrecen todos esos fundamentos para que respondamos a las necesidades. El ingeniero Daniel es muy creativo, él les dijo que le respondió a la estudiante que no tiene computador desde el celular, también se puede hacer, pero no con la misma herramienta, sino con otra. Entonces, ese es el rol del docente, buscar las posibilidades, las metodologías, la didáctica que más se adapte a esto. Entonces, con esta pregunta de URMA, tenemos que situarnos y a mí me gusta siempre que entramos en los momentos que ustedes se sitúen en las competencias. ¿Listo? ¿Se acuerdan que en el primer momento también las leímos y las repasamos? Es importante que ustedes conozcan las competencias porque cuando yo leo las competencias entiendo para qué me va a servir eso. ¿Sí? Las competencias es la respuesta del para qué me sirve eso. Entonces, aquí, ¿qué dice? Perdón. Aquí me está diciendo, ¿están viendo bien todos? ¿Hola? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Respiren porque a veces me siento sola. Dice acá, competencias. Comprender la diversidad cultural para conocerse a sí mismo, perdón que ahí quedó separado, a sí mismo y a los otros, considerando que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. ¿Entendieron esta competencia? Comprender la diversidad cultural para conocerse a sí mismo y a los otros, considerando que las cosmovisiones es como las formas culturales de la comprensión, ideologías, roles sociales determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Es decir, que aquí vamos a analizar por qué los elementos de la diversidad cultural determinan ideologías y formas de pensar, ¿sí? ¿Por qué un campesino piensa así, el indígena, el afro, el colono, nosotros que ya tenemos un poquito más de nivel académico, etcétera? Es entender, es comprender que esa diversidad cultural condiciona ciertos elementos para generar argumentos, posiciones y conductas en las personas. Y en este sentido, pues no son las personas, sino ustedes como estudiantes de la licenciatura. La otra competencia es analizar elementos y factores que conforman la estructura del funcionamiento del ecosistema amazónico. Esto lo vemos viendo desde el primer momento, ¿cierto? Que es analizar cómo son esos elementos del clima, de la geografía, de la cultura, de la educación y cómo están funcionando en el territorio amazónico para reconocerse como actor en la conservación del ambiente y la cultura a partir de los principios establecidos por la Universidad de la Amazonia que aportan al desarrollo y la construcción de la región en el contexto de la Amazonía colombiana. Está largo, ¿verdad? ¿Lo entendimos? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte acá? Me interesa mucho que comprendan esto, muchachos. ¿Por qué me interesa?
porque aquí es donde ustedes se sitúan como estudiantes de la licenciatura y como futuros profesionales que van a ayudar a la construcción, al desarrollo y a la construcción de la región en el contexto de la Amazonía colombiana. Es simplemente eso. ¿Listo? Yo les había puesto en el foro, porque los demás no me ponen cámara, Carlitos, John, Ana, Teresita. Si es que si los veo, aquí me aparecen. Si se apagan, no me aparecen. Ok. ¿Cuántos estamos en sala? 29. ¿Alguien se salió? ¿Qué pasó con Javier? ¿No está por ahí? Profe, aquí estoy. Ok. Aquí vivo. Listo. Aquí vivo todavía. No está sola. Listo. Si puede, por favor, prender la cámara. Me gusta más que prendan la cámara. Ok. Entonces, aquí luego de entender las competencias, volvemos acá a la lectura. Si ustedes tienen ahí a la mano el foro, pueden abrir en la otra pestañita el foro y ahí se van dando cuenta que tenemos un gran trabajo este semestre, ¿cierto? Este resto de semestre. Y uno de esos es responder la pregunta del su eje problemático y para eso pues hemos definido unos pasos. Los pasos los puse en el foro. Entonces acá en el foro dice que hay que responder la pregunta del su eje problemático y que para responderla pues vamos a hacer unas lecturas. Ahí en la guía habían más lecturas, pero yo decidí reducirlas teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta que se les va a ir más tiempo realizando el videoclip o video, entonces decidí resumirla. Todos las pudieron abrir, las pudieron descargar. ¿Alguien necesita que se las envíe al correo electrónico o por algún medio? Por favor, me informan. Todos la pudieron abrir, todos las pudieron descargar. Ahí en el chat me van escribiendo. ¿Cómo va el chat? Presente, Sebastián, pero ¿todos las han podido descargar? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Listo? Listo, perfecto. Quiere decir que el link sí está abriendo bien. Yo les recomiendo, muchachos, no abrirla solamente mediante el link, sino que lo abran y lo descargan y lo guarden en sus documentos. ¿Listo? No sabemos, hay que ser muy previsivos, ¿cierto? Que se colapse plataforma, que el internet no funcione, que se les dañe el computador. Entonces acostumbren a hacer copias de seguridad de sus archivos, tener una copia en el equipo y una copia en una memoria USB o en un disco para que no se les presente problemas con la información. Eso es clave. Un estudiante de esta modalidad tiene que ir a la fija, ¿sí? Nosotros tenemos plan A, B y por si acaso el C, pero hay que ser muy previsivos. ¿Listo? Entonces la primera lectura está relacionada con el cambio y el impacto global. El cambio, perdón, esto no me echa para atrás. El cambio global, impacto de la actividad humana sobre el sistema de la Tierra. Este es un documento que se escribió el señor Carlos Mario Duarte, coordinador de unos estudios técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. Entonces ahí analizamos qué es el cambio global. ¿Alguno de ustedes pudo leer qué es el cambio global? Yo les puse en el foro que para hoy trataran de hacer esta lectura. ¿Ninguno? Profe, Señor. Javier, profe. ¿Sí? pues yo así como coloquialmente leí así abuelo de pájaro, para ser sincero. Alcancé a leer sobre los cambios ambientales que son afectados por la actividad humana. Que eso tiene un nombre, algo como antropoceno. Esa es una época. Antropoceno. Listo, entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a ir hablando acerca de la lectura y cada uno va a hacer un aporte. ¿Listo? Como la idea es que ustedes, esto es una clase normal, entonces ustedes van a participar en clase. Entonces a medida que yo voy leyendo, ustedes, el que va a participar, abre el micrófono, me dice, profe, yo aporto.
Entonces, ¿qué es el cambio global? ¿Qué es el cambio global? En la lectura, yo tomé los elementos claves para explicarles qué es el cambio global. Eso lo traje en la lectura. En términos, cambio global define el conjunto de cambios ambientales afectados por la actividad humana. El conjunto de cambios ambientales. Cuando hablamos de un conjunto, ¿a qué nos hacemos referencia? A que no es solamente un elemento de cambio, sino que son varios elementos de cambio. Con especial referencia a los cambios en los procesos que determinan el funcionamiento del sistema en el planeta Tierra. Entonces, cuando estamos hablando de cambio global, casi que estamos hablando de calentamiento global, ¿cierto? Porque todos estos cambios se generan a partir del calentamiento global y de todos los elementos que no están funcionando bien, ¿cierto?, en nuestro planeta. Entonces, el tema del cambio global es un tema de apertura al cambio climático. El cambio climático es un término que todo el mundo lo sabemos. Todo el mundo hablamos del cambio climático, pero cuando hablamos del cambio climático, ¿qué será eso del cambio climático, el cambio del clima? ¿Alguien me puede decir qué entienden por cambio climático? ¿O qué han escuchado? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo ven eso? Todo el tiempo lo Es la escuchamos Todo, alteración, profe, de a una. la alteración que tiene el sistema, ¿no, profe? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Perdón. Valentina. Valentina, cuéntanos. Pues el cambio climático es la alteración que tiene el sistema, obviamente, como decíamos, por la actividad humana, pero también, como su merced decía, que en conjunto, también por la propia naturaleza, ¿no? Ella va cambiando y va creando cambios negativos para él mismo, entonces a eso también se debe El cambio. el calentamiento global. Listo, ¿Puedo ok. hablar? Esto, Profe. espera, que estaba otra compañera. ¿La otra compañera antes de Javier? Yo. ¿Neji? ¿Neji era la que estaba hablando? pues yo pienso que sí, yo pienso que el cambio climático es como las diferentes temperaturas que se presentan, digámoslo, en ciertas temporadas, ¿sí? Digámoslo, esas temperaturas repentinas que llegan pues precisamente por la contaminación, digámoslo, si lo relacionamos en la actualidad, por las altas contaminaciones que se vienen presentando, ¿sí? Ok. Esas temperaturas repentinas, no entendí mucho eso, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué otro compañero quiere dar su aporte? Está muy bien, Neji. ¿Listo? John. Ah, no, perdón, John, Pues, estaba primero Javier. Perdón, John, estaba primero Javier. bueno, ¿Javier? bueno, profe. Sí, profe. Sí, es. Pues yo pienso que el cambio climático es como la variación de, como dice la compañera Nelly, de los climas, ¿cierto? Pero pues como tal yo pienso que la actividad humana, como dice el libro, ha influenciado mucho en estos, debido a muchas quemas, muchas talas, mucha basura, mucha contaminación, también eso influye bastante en el cambio climático, el cual nos está afectando, que no ha sido de ahora, perdón, que viene desde ya mucho tiempo y pues así como vamos, creo que vamos en bajada. Ok. ¿Listo? John, cuéntanos, Profe, John. lo que pienso yo es que la Tierra, pues el planeta tiene una temperatura ideal, la cual se ha visto alterada por todo lo que se han generado en el medio ambiente, los cuales, se me fue la paloma, los cuales nos han afectado mucho la temperatura de la Tierra. Y la Tierra tiene unos procesos de autorregulación térmica, los cuales, que principalmente son los que se han visto afectados, ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los como los del procesos? agua, la influencia, la importancia de los bosques, y pues cuando dejan de participar en esos procesos de regulación térmica que pues trato de hablar. Ok, listo, muy bien. ¿Ahorita tienen Profe. clase? ¿De qué tienen clase? Perdón, No, Dianita. la última. ¿La Fue la última? última. Entonces me les voy a tomar un poquito más de tiempo porque Daniel se me quitó 15 minutos. ¿Listo? Listo, ¿Listo? listo. Perdón. Profe, yo le tengo una pregunta a esto. Sí, señora. Con la pandemia que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿eso afecta el cambio climático? Porque la Tierra en sí quedó como en una pausa.
Bueno, Entonces, vamos a tratar mi pregunta es, ¿eso afecta cambios? Ajá, la ¿Eso pandemia. afecta los cambios, el cambio climático? ¿Esa pandemia influye? Listo, perfecta su pregunta, Diana. Esa preguntita, permíteme, Valentina, esa preguntita, Diana, tengámosla ahí, vamos a seguir haciendo la presentación y entre todos vamos a irla respondiendo. Listo, Valentina, sigue. Bueno, En cuanto a lo que comenta la compañera, en una parte de la lectura nos dice que la misma naturaleza ella propia va generando un ejemplo como virus para, ¿cómo le digo yo? Para despoblar o para quitar la sobrepoblación, ¿sí? La misma tierra se encarga de eso mismo ya cuando se ve muy afectada. Aquí nos daban un ejemplo, dice, con una leve disminución a continuación derivada principalmente del impacto del virus del SIDA de África y Asia. Ajá. Dice el crecimiento de la población, bueno, en fin, nos hablaba del SIDA. Entonces, en estos momentos nosotros, pues, con lo que comentaba la compañera, podemos decir que esto del COVID-19 es es un acontecimiento de la misma naturaleza para la Una sobrepoblación. consecuencia del manejo del planeta. Ahí para el mal manejo. ahí para recoger a Diana y a Valentina, estos elementos que estamos viviendo hoy en día que son del contexto mundial. Mire la importancia de conocer el contexto mundial, es que todas las afectaciones ambientales hechas en todo este tiempo, pues han generado unos desequilibrios, unos desbalances, y entonces el planeta para acomodarse, pues utiliza, no es que el COVID lo haya generado el planeta, el ambiente, sino el desequilibrio en el uso de algún recurso genera eso, que se dice que son los animales, ¿cierto? Por allá en China, en todos los países, en países del oriente, están muy acostumbrados a cazar la fauna silvestre y resulta que los animales silvestres son del bosque. Cuando sacan esos animales del hábitat, pues ellos empiezan a tener otros procesos que los desequilibran y juntados con una cantidad de contaminación y elementos, pues mire la serie de catástrofes, aunque todavía no estamos muy seguros de que esto sea una guerra nuclear, de que esto sea un virus hecho de todo ese tipo de cosas, pues es lo que nosotros tenemos que ir analizando, ¿no? Si estamos en un contexto ahora de pandemia, ¿cómo podemos adaptar nuestro entendimiento y nuestra comprensión a esto? Entonces cerramos ahí la ronda de preguntas, seguimos con la presentación. Entonces aquí tenemos que el calentamiento global se asocia al cambio climático, ¿sí? Cuando estamos hablando de calentamiento global, hablamos de cambio climático. Ese es un fenómeno natural que siempre ha existido. El cambio climático siempre ha existido, muchachos. Si ustedes ven la historia, ustedes van a encontrar otros continentes de otras maneras, ¿cierto? Van a encontrar muchas formas y maneras de ver el mundo de manera diferente porque estamos en un planeta y ese planeta tiene una evolución y esa evolución está condicionada por los factores netamente del ambiente. Pero en la actualidad, la acción humana ha generado variaciones anómalas como el efecto invernadero. Por eso la imagen del fosforito, porque las funciones anómalas, ¿qué quiere decir? Que se altera la temperatura del planeta, como decía John Jairo, entonces se altera la temperatura del planeta más de lo que el planeta puede soportar para mantener su temperatura habitual, entonces se crean esos desbalances, para lo cual pues el planeta es un ser vivo, ¿cierto? Es como nosotros comemos de más y nos enfermamos, ¿sí? Comemos menos y también nos enfermamos, entonces pasa exactamente lo mismo. Aquí cuando estamos hablando del cambio global, estamos hablando de que es algo circunstancial. Permítame, es algo consustancial. Profe, señora. perdone que la interrumpa, lo que pasa es que en ese momento tengo conexión a internet y estoy revisando pues las lecturas para leerlas para el segundo momento y entro a al foro y no me aparecen ya las lecturas ni en material didáctico. ¿Qué debo hacer? Sí están en el foro están. Tienes que revisarlo con más tiempito porque ahí no, están. Ahí están. Ya cerraron, o sea, ahí me aparece segundo producto de autoaprendizaje y me dicen no se aceptan envíos y otras cosas, pero no aparece como la forma de entrar uno al foro. O sea, ya no están las lecturas ni el foro. Pues muy raro, ¿listo? Lo revisamos ahorita al final de la clase porque hasta hace un momento yo acabo de entrar a la plataforma antes de empezar clase y ahí está.
Listo, entonces el cambio es algo consustancial al planeta Tierra que a lo largo de sus miles de millones de años de historia ha experimentado cambios con mucho más intensos de los que se avecinan. Estamos hablando hoy en día, no sé si han escuchado las noticias, que el cinturón del fuego está activo. ¿Qué es eso del cinturón del fuego? Pues todos los volcanes que vienen desde Oriente hasta Asia, que es el cinturón del fuego, que es toda esta cadena de volcanes que están hoy en día activos. Entonces, el planeta está teniendo una temporada de grandes cambios y nosotros tenemos que estar preparados para explicar más adelante a nuestros estudiantes qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo está sucediendo y eso qué consecuencias nos trae. El crecimiento de la población humana conlleva un aumento de los recursos de alimento, de agua, espacio y energía consumidos por la población humana. Dado que los recursos del planeta Tierra son finitos, es evidente que ha de existir un techo en la población, ¿cierto? Es decir, ustedes, yo les dejé la tarea la vez pasada. ¿Cuántos habitantes tiene Florencia? ¿Alguien consultó? 30.000 más o menos. ¿Cuántos? 30.000. No me adivinen. Creo. No es una adivinanza, es una consulta académica, ¿sí? Entonces, antes de responder, hay que hacer la consulta académica, ¿sí? Cuando es importante conocer el número de población que hay en un área o en un lugar determinado. Cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de campo, Javier, que lo hacen, los compañeros que están en las áreas rurales, la mayoría conocen perfectamente el lugar donde están, cuántas familias hay, cuánta población de niños, de adolescentes, de adultos, de ancianos, porque es un tema fundamental conocer la población. Hacer una caracterización de la población es el elemento primordial que ustedes como educadores deben realizar en el contexto, caracterizar la población. ¿Por qué es importante caracterizar la población? Porque de acuerdo a la caracterización ustedes se van a dar cuenta de las necesidades, de las problemáticas y de las formas como ustedes pueden aportarle al desarrollo de todas esas problemáticas en ese contexto. Entonces, como los límites de la Tierra son finitos, ¿cierto? Entonces, la gente cree que esto va a durar para siempre y podemos seguir asumiendo el consumismo que llevamos, pero resulta que muchas veces esto no resulta así. La primera voz de alarma en cuanto al crecimiento incontrolado de la población humana fue el demógrafo británico Thomas Malthus, quien en su obra en 1798 predijo que la población humana excedería la capacidad de producir alimentos. Hoy en día estamos en un contexto de pandemia donde dependemos netamente del área rural, ¿cierto? Entonces muchas veces el área rural se quedó sola. El contexto de la ruralidad se quedó sin gente. La sacó la violencia, el narcotráfico, el acaparamiento de tierras, sobre todo esos temas de violencia muy fuertes, expulsó a la población rural. Hoy está toda acá concentrada en lo urbano y resulta que hay una preocupación infinita porque estamos concentrados en las grandes ciudades o en las medianas ciudades como Florencia, estamos concentrados aquí y dependiendo de una seguridad alimentaria que nos trae la gente del campo. Y resulta que en el campo no hay inversión de recursos, hay, digamos, es una economía netamente ganadera, hasta los ganaderos compran sus verduras acá en la galería porque ni siquiera las siembran, no hablo de todos, sino de muchos, ¿cierto? Que la seguridad alimentaria hasta del campesino depende de la ciudad. Es increíble. No sé si ustedes han visto eso, que es una realidad diaria, que la seguridad alimentaria de la gente del campo muchas veces depende precisamente de venir a mercar a las ciudades. Entonces, estamos hablando en un contexto donde hay ciudades muy cargadas de personas, Bogotá, Medellín, las grandes ciudades, y muy poquita gente en lo rural y muchas pocas oportunidades en lo rural. Entonces, cuando hablamos de que el crecimiento de la población humana es sin duda un componente fundamental de la creciente influencia de nuestra especie sobre los procesos. Es decir, que para ustedes es muy importante
es muy importante, por ahí ya veo, Kerly, 168.346 hasta el 2018. Estamos en 2020. Hay más o menos unos 200.000 habitantes. Creo, no, creo que más o menos. Ese 30.000 se lo inventó John Jairo, no sé dónde lo sacó. Listo, estos desequilibrios reflejan no solo diferencias geográficas en la disponibilidad de los recursos, sino principalmente diferencias en los estilos de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes acceden a los recursos tienen una calidad de vida diferente y quienes no los acceden, pues están condicionados a una pobreza con unas necesidades básicas totalmente insatisfechas. Es decir, el acceso a los recursos nos da un posicionamiento dentro de la sociedad. ¿Qué es el cambio global? La lectura dice el incremento del uso de los recursos de la biosfera por la humanidad plantea una serie de cuestiones fundamentales tales como ¿cómo ha afectado el aumento del uso de los recursos por la humanidad al clima? ¿Cómo afecta el funcionamiento de la biosfera? ¿Cómo ha afectado a los ecosistemas? ¿Cómo repercute en los cambios sobre la sociedad? Mira que estas preguntas en este contexto que estamos viviendo, ¿cómo repercuten los cambios climáticos, el cambio climático sobre la sociedad? Mire dónde estamos, en un contexto de pandemia. Entonces eso es un tema delicadísimo. ¿Podemos adaptarnos y paliar los impactos de estos cambios? ¿Qué significa eso? Que podemos adaptarnos a estos cambios, que podemos generar otras estrategias y otros estilos de vida. Pues yo consideraría de que claro que lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. ¿No? Listo, yo les voy a cargar esta presentación, se las voy a cargar al foro y al material didáctico para que ustedes, porque el tiempo no me da para mostrarles los videos, ¿listo? Entonces la tarea es que ustedes se vean los videos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Señora. A ver, cuéntenme. Cuéntenme. Hasta ahí dejo lo de la primera lectura. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión de esa lectura? ¿Qué relación tiene esa lectura? ¿Para qué me sirve esa lectura para al contestarle su eje problemático? ¿Cómo será que nos sirve esa lectura? Estamos hablando, ¿alguien me recuerda la pregunta? Hola. ¿Están por ahí o se fueron? ¿Alguien me recuerda la pregunta del segundo momento de autoaprendizaje? Pero la pregunta que el eje problemático, la que hizo, Claro, la pregunta del segundo momento, sí, el su eje problemático. ¿cuál es el reto que tiene el licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonía en la gestión del desarrollo regional sustentable? Listo. ¿Quién me está hablando, Javier? Si tenemos un problema mundial que es el cambio climático y estamos hablando de los retos, ahí vamos tejiendo la respuesta a esa pregunta. Ahí vamos tejiendo la respuesta. ¿Por qué? Porque en esta respuesta pues están elementos claves para entender cómo es el funcionamiento del clima, cómo es el funcionamiento de los temas del contexto ambiental, del contexto amazónico, ¿para qué? Para ver eso cómo nos afecta. ¿Se les fue la presentación? Sí, señora. Sí, ya está cargando nuevamente, es que me saca, pero ya está abriendo. Listo, ahí ya la ven. Ahí ya la ven.
Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Es que se demora un poquito en cargar. Entonces, para cerrar ese documento nos hace una reflexión muy importante acerca de cómo los elementos del cambio del clima, del cambio global, afectan a la población. Y que como esos elementos poquitos que uno cree que tumbar un árbol, que deforestar, que tirar la basura, que no reciclar, que tener pocos hábitos saludables, ¿cierto? Que no cargar nuestra botellita de agua, que desperdiciar, que consumir muchos plásticos. A uno le parece que estando por acá eso no afecta, pero resulta que afecta y que afecta muchísimo. Entonces, cuando ustedes vayan tejiendo, organizando la respuesta para contestar ese subeje problemático, en esa lectura lo que nos tratan de ubicar es acerca del contexto del clima, en el contexto del cambio climático global, en el contexto de que hay unos factores determinantes que están cambiando las condiciones del planeta y que aquí en esta región nos están afectando de una manera muy importante. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces cerramos ahí la primera lectura y vamos con la siguiente. La siguiente lectura es Memorias, Encuentro Histórico de la Amazonia. ¿También lo pudieron revisar y descargar? ¿Alguien que me responda? Descargar, Sí, sí, profe. profe, Yo yo sí ya lo las puedo. tengo Sí. todas impresas. Ah, bueno, perfecto. Yo las descargué todas, pero esa no me la alcancé a leerla. Estamos Listo. Las tengo socializando ahora. descargadas en el PC. Este documento es súper chévere. A mí me gustó Sí, mucho. estas todas las tenemos impresas también. Ajá, listo, perfecto. Mejor impreso para que puedan ir leyendo los que puedan, aunque no es obligatorio. Este es un documento de la Universidad de la Amazonia del año 2007, es reciente. Este documento es una memoria, silencien por favor los micrófonos, este es un documento acerca de las memorias del encuentro de historiadores de la Amazonia. Entonces la universidad, no estoy segura si cada año, cada 2 años, hace un encuentro de historiadores de la Amazonia, de gente que trabaja específicamente en la Amazonía, y hacen un foro muy bonito donde hay un intercambio de conocimiento espectacular. Y ahí hablan de los temas netamente de historia de la Amazonia, ¿sí? El año pasado hubo un encuentro de historiadores, ha estado muy, muy interesante. Entonces, escogí este artículo porque me parece súper importante que ustedes como estudiantes se interesen por aprender acerca de la historia, la cultura y el lenguaje. Entonces, me pareció que este documento es súper clave. Dice, una sinergia ineludible en los estudios culturales. Lo escribió Silvia Lucía y José Gabriel Cristancho. Entonces, les voy a resumir lo que dice el documento. Dice, esta ponencia, aquí no está todo, aquí puse muy poquito. La idea es que ustedes lo lean, lo mastiquen bien, lo desmenucen, lo comprendan. Esta ponencia presenta algunos de los planteamientos expuestos en la propuesta de tesis doctoral. Es decir, esta es una ponencia de una tesis doctoral de procesos culturales y configuración de las subjetividades de los profesores de la Universidad de la Amazonia. Resulta que ustedes van a ser profesores, ¿cierto? Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes hagan procesos de lectura autorregulada, como les expliqué con el método Ipler, utilizando unas lecturas con un poco más de fuerza, con unas lecturas que los centren en nuestro contexto. Entonces, ellos hicieron ese estudio entre 1971 y 2016, en el cual invita a rescatar el uso de la historia, las narraciones y relatos de la vida en las investigaciones históricas, donde el lenguaje y la cultura son fundamentales en la reconstrucción de los procesos culturales. ¿Qué tal ese título, no? Invita a rescatar el uso de las historias, narraciones y relatos de vida en las investigaciones históricas del lenguaje y la cultura son fundamentales para la reconstrucción de los procesos culturales. Ustedes van a tener que trabajar en diferentes comunidades y hacer ese recuento de esas narraciones, de esas historias, les va a ayudar a entender el contexto, les va a ayudar a entender las costumbres, los procesos culturales que han tenido esos territorios. Entonces, estos doctorantes
dicen que en atención apropia y conceptualiza categorías sociopolíticas e históricas en las dinámicas culturales de la memoria histórica del Caquetá. Esto se parece mucho al propósito de Urma, ¿no les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Recuerdan las dos diapositivas iniciales donde les ponía cuál era el propósito de Urma? Sí, señora. ¿Sí? ¿Esto no se les parece un poquito el propósito? Sí, claro. Ok, dice, resaltando la importancia de las narraciones biográficas como fuente primaria en la obtención de información a partir de las vivencias, de las expresiones, de los saberes, ¿cierto? De los saberes de quienes han sido protagonistas históricos en épocas determinadas y del entorno estudiado. Yo los invito, jóvenes, alguien se salió de sala. Recuerden que yo verifico asistencia al final. Yo tomo asistencia al inicio y al final, para que por favor no se retiren. A menos Profe, de... la compañera que se salió fue porque se quedó sin datos. Ella le escribió ahí por el chat Ah, bueno, listo. Es que me queda que quedó sin difícil. conexión. Ajá, me avisan quién es para tenerla en cuenta, entonces no ponerle... ¿Me llamó No al pon... principio, profe? Profe, tengo que ir, me quedo sin conexión a internet después de... Feliz tarde, ok. En atención, bueno, entonces aquí lo que dice esta ponencia, que es muy importante, es acerca de los estudios culturales. Y para hacer esta ponencia y para hacer un estudio de doctorado, pues hacemos lo que hacemos todos los estudiantes. Los estudiantes de pregrado hasta doctorantes hacen una fundamentación teórica y conceptual, ¿sí? Entonces, muchachos, enamórense de los conceptos, enamórense de las revisiones teóricas, de las conceptuales. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver desde el primer semestre hasta cuando ustedes sean doctores, ¿sí? Porque este es el hito de la educación. Tenemos que conceptualizar, analizar, comprender, etc. Los estudios culturales ligados a la historia, al lenguaje y por tanto a la cultura, entre comillas, lideran la reconstrucción de los procesos de identidad y las relaciones de interculturalidad de los pueblos, puesto que rescatan valores, prácticas y formas de pensamiento propio. ¿Qué querrá decir este concepto tan importante? Que cuando nosotros nos apropiamos de la cultura, vamos a tener una identidad. Entonces muchas veces dicen, bueno, pero usted es caqueteño y es caqueteño ¿por qué? ¿O cómo qué? Parece ser que muchas personas todavía no encuentran una identidad amazónica, ¿cierto? Y resulta que no tenemos identidad mientras que no tengamos unos procesos de construcción cultural, del lenguaje, de la cultura, de nuestros valores, de nuestras prácticas. Cuando nosotros reconocemos nuestra identidad es porque tenemos una cultura propia, una cultura única, una cultura que nos hace tener una identidad propia ante los demás. Entonces, es muy importante entender que los estudios culturales, que los temas culturales son súper claves cuando uno está siendo docente y más en un contexto como el de la Amazonia. Entonces, este estudio se centra en analizar esos aspectos desde el departamento del Caquetá, que pese a ser el tercer departamento más grande de Colombia, ¿ustedes sabían esto? Que el departamento del Caquetá tiene el tercer departamento más grande de Colombia y que el municipio de Solano es tan grande como un departamento. Es un departamento que ha sido relacionado socialmente por acontecimientos que marcaron su condición de marginado. Ser caqueteño, ser amazónico, muchas veces resultaba ser marginado del resto del país por considerarse la zona roja, por los constantes enfrentamientos de los grupos al margen de la ley y la presencia de grupos insurgentes. Sus campos montañosos donde los cultivos de coca hicieron presencia y por tanto el narcotráfico. Entonces recuerdan cuando veíamos al principio en los propósitos de Urma es reconocer sus grandes potencialidades, ¿cierto? Y también reconocer estos problemas. ¿Y por qué es una región tan compleja? Pues porque hay que entender el contraste de lo cultural, el contraste de lo social, de lo político, de lo económico y cómo entre ellos
se tejen cuestiones de análisis. Entonces, cuando hablamos de estos temas, hablamos de un elemento importante y que la universidad y que en esta ponencia lo analizan muy bien, es acerca de los objetivos del desarrollo humano. Ustedes se acuerdan que al inicio de la presentación decían que el estudiante o el profesional graduado de la universidad debe estar ligado al desarrollo humano sostenible. Pues eso es una realidad. Dice que la universidad adopta este propósito de contribuir al desarrollo humano sostenible en la Amazonía colombiana, acorde a los compromisos nacionales adoptados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, si ven, muchachos, que todo lo que pasa globalmente afecta localmente, todo lo que pasa en el mundo, las Naciones Unidas lo estudia y se inventan unos objetivos de desarrollo sostenible. Pero resulta que antes la universidad había dicho que iba a aportar con el desarrollo humano sostenible. Entonces ahí se juntan y toman más relevancia que la universidad sea de la Amazonia y que trabajemos por el desarrollo sostenible. Entonces después viene en 2015 el Acuerdo de París, que fue muy sonado, no sé si ustedes se acuerdan de esas noticias, y es donde se reúnen los pensadores más importantes acerca del cambio climático, del ambiente, lo que pasa con las ciudades, con la contaminación, con la fauna, con la flora, con la biodiversidad, etcétera. Se reúnen porque estos son acuerdos internacionales y hablan que en la Amazonía debe haber 0 deforestación. Ponen que para el 2030, ¿cierto? Estamos en el 2020, faltan 10 años, faltan muy poquito. Supuestamente no debe haber nada de deforestación. Ellos decían esto, pero definieron que para la Amazonía, para el 2020, debería ser la deforestación 0. Y resulta que estamos en el 2020 y los umbrales de la Amazonía cada vez aumentan, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen las noticias. Y eso lo podemos ver en Semana Sostenible, en los reportajes, en la televisión, que cada día, si no son los incendios forestales, los incendios forestales se originan por el acaparamiento de tierras para seguir engrandeciendo los territorios productivos para cultivos y para ganadería. Entonces dice que para el 2020 habrá deforestación 0 y las necesidades de justicia social y ambiental derivadas de la especificidad del modelo de ocupación de la Amazonía colombiana. En este marco se adoptan compromisos para contribuir a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible de los componentes de la línea denominada Innovación para la Excelencia y Acreditación Institucional. Es decir, la universidad se compromete a cumplir con parte de los desafíos que propone las Naciones Unidas. Entonces, miren, muchachos, que a veces uno se siente aquí como muy local, como que eso por allá es lo que pasa en el mundo, eso que pase por allá, que no está pasando por acá, pues resulta que aquí es donde se concentra todo lo que pasa. Y aquí es donde tenemos unos impactos ambientales, sociales, supremamente fuertes, que porque aquí en este territorio tan sensible por sus condiciones ambientales, se afectan rápidamente. ¿Listo? Entonces voy a pasarles más rápido esto porque el tiempo se me va. Aquí tenemos que el objetivo estratégico, perdón, concepto de cultura, estudios de cultura, ok. Espérate, muchachos, que se me cambió. Ok, vamos acá. Se me había pasado rápidamente a la otra. Entonces, volviendo al tema de la ponencia, esta ponencia da cuenta de la importancia de la sinergia entre la historia, la cultura y el lenguaje como áreas disciplinares que convergen para el éxito de los estudios culturales y el lenguaje y la cultura, resaltando la relevancia de la historia de vida, los relatos, las narraciones como fuente primaria de información. Es muy importante que un docente en educación inicial o en donde sea tenga esa capacidad de interlocución con el otro, de hacer que esas historias de vida se cuenten y se retomen para una comprensión del contexto.
El contexto no es leer un libro para saber dónde está ubicado el municipio. El contexto es hacer una lectura y un análisis de lo que pasa, por qué pasa y por qué es necesario empezar a generar unos cambios. En cuanto a la fundamentación teórica, que me parece supremamente chévere como la hicieron, de esta ponencia, dicen que el sujeto se constituye a través de su reflexión del entorno y su visión de sí mismo. Está interesante esa frase, ¿verdad? El sujeto se construye a través de su reflexión. Yo reflexiono y a medida que reflexiono, pues voy construyendo mi yo, mi ser, del entorno y su visión de sí mismo. Es muy importante que todos los días reflexionemos, no solamente en los aspectos religiosos, emocionales, sino reflexionemos sobre nuestro papel, ¿cierto? En la formación dentro de la universidad para cumplir una responsabilidad social. Ese sujeto influye en su contexto y este a su vez en él. O sea, yo influyo en mi contexto donde me encuentre y ese contexto también influye en mí. Todo lo que pasa en él, yo influyo y lo que pasa en mí, yo influyo para él. Es como en doble dirección eso que ocurre en el contexto. Puede ser que lo que pasa en el contexto puede ser producto de las decisiones que yo ayudo a tomar o de las decisiones que yo no ayudo a tomar. Les pongo un ejemplo para que entiendan esto, la política. El contexto político de Colombia, nosotros hemos reflexionado acerca de lo que pasa en él. Yo creo que varios lo hemos hecho en algún momento. Y hemos ayudado a que esa influencia del contexto genere un cambio sobre mí misma. Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces los que queremos un cambio vamos y votamos por un cambio. Y los que no, se siguen quejando y no lo hacen. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Las narrativas de los sujetos permiten identificar en ellos aspectos y categorías relevantes que dan cuenta de sus subjetividades, es decir, sus maneras de verse y sus modos de juzgarse. Entonces, como estamos hablando de aspectos culturales, en los aspectos culturales estábamos, no sé si se acuerdan cuando explicábamos que el territorio, que la diferencia entre un territorio y una región eran las formas de gobierno. Entonces, lean por favor y comprendan muy bien de esa ponencia qué quiere decir con las subjetividades. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. ¿Listo? No se me van a dormir. Entonces, Bien, ahorita vamos con el concepto de cultura. Dentro de esta misma ponencia, el señor Taylor define la cultura como ese complejo que incluye el conocimiento, o sea, el conocer, conocimiento, lo que conozco de lo que hay, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Es decir, que la cultura es todo lo que somos como seres humanos. Si caen en la cuenta poco a poco que nosotros somos cultura. Entonces, por eso dicen, no, esa gente tan falta de cultura, que no recoge el papel, que no hace, no es ordenado, no saben escuchar, eso no cumplen sus trabajos. Eso tiene que ver mucho con nuestra cultura, mucho con nuestro facilismo, mucho con nuestra falta de compromiso, mucho con eso hace mucha referencia, aquí dice, a la moral, los derechos, a la ética, cómo yo respondo. Si yo le respondo a ese contexto me responde a mí, pero si yo no le respondo a eso, ¿cómo quiero que me responda a mí? Es en doble dirección. Entonces, Harris define la cultura como el conjunto aprendido de tradiciones, estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados, repetitivos de pensar, sentir y actuar. Es decir, que este autor lo define más en términos de conducta, cómo piensa, cómo mira, ¿cierto? Cómo siente, cómo actúa. Ya Taylor antes nos decía que era el conocer, pero conocer que las creencias, la moral, el arte, todo lo que tenían ahí. Ya este autor nos pone una definición un poco diferente, ¿cierto? Sí vamos notando las diferencias. Y agrega que estrechamente ligada con el despegue cultural
se encuentra en la capacidad exclusivamente humana para el lenguaje, para los sistemas de pensamiento apoyados en el lenguaje, ¿cierto? Esto que hace referencia a que muchas personas que son de unas culturas pueden perder su lenguaje, ¿cierto? Por su propia capacidad humana de responder, de vivir, de asumir otros retos. Entonces, finalmente, García en 2005 asume que la cultura es un mundo de vida, que es una definición muy, muy grande, esa palabra, esas tres palabritas. De esta forma, la cultura desde diferentes posturas se encuentra ligada profundamente al lenguaje y a la historia que da lugar a los procesos culturales, cuyos estudios, de acuerdo con Gosberg 2009, importan porque constituyen una forma diferente de hacer el trabajo intelectual y como su resultado puede producir cierto tipo de conocimiento y entendimiento, la cual no puede ser posible a través de otras prácticas. Esto está un poquito, no me gusta hacer las diapositivas tan cargadas, pero me parece súper importante que analicen el concepto de cultura. Es clave, muchachos, que ustedes entiendan qué es cultura. Nosotros hablamos de la cultura, es que ese tipo no tiene cultura, es que no sé qué, pero no sabemos qué es la cultura. Entonces recuérdense que el propósito de esta unidad es ayudar a conceptualizar, a fundamentar todos esos elementos del contexto amazónico. Y como dice Gosberg, todos estos elementos constituyen una forma diferente de hacer el trabajo intelectual. O sea, no simplemente nosotros los que tenemos libros a la mano hacemos un trabajo intelectual. Allá las personas que tienen otras costumbres también lo hacen, pero la diferencia son las formas y las prácticas a través de las cuales lo hacen. Y aquí menciona, esta diapositiva ya la había leído, que esta diapositiva hacía referencia a que Caquetá es el tercer departamento más grande de Colombia, que tenemos algunos estigmas, pero que los estudios culturales nos ayudan a reconstruir nuestra identidad, ¿cierto? Entonces nosotros queremos tener una identidad amazónica. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia con un sello amazónico porque conocemos la cultura, porque conocemos la historia, porque conocemos todos los elementos ambientales y el contexto. Entonces, hasta ahí quedó esa lectura. ¿La comprendieron, jóvenes? La hice muy cortica. ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Bien, profe, con mucha información, pero bien, ahí vamos. Ajá, ok. Eso es importante. A mí me encanta que tengan demasiada información en la cabeza porque el reto no es organizarla, sino que la entiendan. ¿Sí? Sí, señora. Porque de tenerla la van a encontrar en todos los foros, en todos los textos, ahí están. Pero a mí, recuerden que conmigo lo importante no es la cantidad, sino lo que se les quede. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva que yo les había venido hablando antes resulta que es de la otra lectura, que es del Plan de Desarrollo Institucional de la universidad. Entonces, muchachos, esto sí es lo más fácil de leer. Ahorita mismo está la universidad formulando el plan de desarrollo institucional y ese plan de desarrollo institucional se va a reformular, pero en algunos aspectos, no en todos, porque el plan de desarrollo institucional que teníamos, que terminó su vigencia el año pasado, pues está muy bien elaborado. Entonces, lo que decidió esta administración, este nuevo rector, fue seguir con el mismo plan de desarrollo. Sin embargo, van a aplicar algunos ajustes. Entonces, aquí esta diapositiva es que se me había saltado una y me disculpo. En esta diapositiva ya habíamos hablado de que la universidad tiene un propósito, que es contribuir a la cero deforestación, de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cierto? Entonces, aquí veníamos que como hay que leer 2 capítulos de este documento, en el primer capítulo se habla acerca de la Amazonía global. En el primer capítulo, aquí, o sea, aquí en nuestra clase, pero en el documento no están en este mismo orden. ¿Listo? Entonces ahí guíense por el número de la página. Dice que el objetivo, poner en silencio, por favor, la voz. Dice que el objetivo estratégico, por favor silenciamos los micrófonos que tengo mucha interferencia. Hola, hola, silenciamos por favor.
¿Listo? Entonces dice que el objetivo de este eje estratégico, la universidad define varios ejes estratégicos dentro de su plan de desarrollo. Está uno que es Amazonía Global. Y ese objetivo estratégico es consolidar la Universidad de la Amazonia como el principal centro de formación de la región amazónica, con capacidad para contribuir al desarrollo humano sostenible. Siempre, digamos, el pilar de la universidad es el desarrollo humano sostenible, democratizar el acceso al conocimiento ambiental amazónico, empoderar a la comunidad por la defensa de su patrimonio ambiental. Ese objetivo está teso. Imagínense que ustedes deben de democratizar el acceso al conocimiento ambiental, empoderarse de sus comunidades para la defensa de su patrimonio ambiental. Entonces, un docente formado en nuestra universidad no debe ser un docente que no le importen los problemas ambientales, que no le duelan. Al contrario, debe ser un docente interesado por comprender las complejidades de los problemas socioambientales y aportar en la solución de esas problemáticas. No interesa que sea licenciado, que sea veterinario, que sea ingeniero, que sea contador. No, todos tenemos esa misma responsabilidad social. Dice, da la necesidad de construir una apuesta de desarrollo a largo plazo que oriente la gestión académica, investigativa y proyección social, que se propone la definición de objetivos, metas en los diferentes ámbitos de la gestión de la universidad con un horizonte que se extiende a 12 años. Es decir, que este plan de desarrollo tiene esa vigencia. Entonces, ahí lo que comprendemos es que cada vez va retomando mayor importancia el tema del desarrollo humano sostenible. ¿Listo? Entonces, se me bloqueó esta presentación. Permítanme un segundito. Permítame un segundito que ella se va poniendo pesada. Entonces acá, cuando hablamos del tema Amazonía Global y hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, como les dije en la primera diapositiva de este tema del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, la ONU definió unos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la universidad dice que a continuación se describen los objetivos que dan cuenta de la articulación con la visión expresada en la línea estratégica de Amazonía Global. Es decir, que la universidad adopta compromisos para contribuir a las metas que se denominan en ese proceso. Entonces, la universidad se comprometió dentro de su plan de desarrollo a aportar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el objetivo 2 son 17 objetivos, pero la universidad no se puede comprometer en todos. Entonces ella dice, yo voy a aportar en hambre cero. Entonces la universidad dice que la meta es asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, aplicar prácticas agrícolas resilientes, contribuir al mantenimiento de los ecosistemas, que fortalezcan la adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, inundaciones, etc. La universidad dice que va a aportar en el objetivo de energía asequible y no contaminante. Dice, para el 2030 aumenta sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en conjunto con fuentes de energía, duplicar la tasa mundial de mejoramiento de eficiencia energética. Aportar también en el objetivo 12, producción de consumo responsable. Mire, yo estoy leyendo esos objetivos y nosotros como docentes y estudiantes también tenemos esa responsabilidad social de cumplirlos. Lograr la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. Entonces yo quiero que apliquen la ponencia pasada y hagan reflexión. Yo estoy aportando el cumplimiento de estos procesos dentro de la universidad y fuera de la universidad misma. Y el objetivo 13, que es acción por el clima, dice mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional de la relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. ¿Será que esto recoge lo que hemos venido hablando de las dos presentaciones anteriores? ¿Ustedes qué opinan? Y aquí viene el objetivo 6, que también lo incluye en la universidad, que dice mejorar la calidad de agua mediante la reducción de la contaminación. Yo creo que todos estamos de acuerdo con lo mismo. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales. Es decir, es responsabilidad de todos nosotros aportar por el desarrollo humano sostenible a partir del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Aquí dice trabajo decente y crecimiento económico, promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, la creación de empleo docente, el emprendimiento, la creatividad, la innovación, etc. Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Es decir, todos vamos a la universidad para ayudar a reducir el trabajo decente con el fin de ayudar a reducir los impactos sobre este objetivo. Y la universidad finalmente se compromete a aportar en el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Dice que para el 2020, velar por la conservación y restablecimiento de uso sostenible de los ecosistemas terrestres, ecosistemas de agua dulce y servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas. Y para el 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida la diversidad biológica, para mejorar la capacidad de generar beneficios para el desarrollo sostenible. Entonces resulta que al uno ser docente y estudiante, uno también se compromete con esos objetivos, porque el plan de desarrollo institucional es la carta de navegación que todos nosotros acogemos para trabajar. Entonces tiene mucha sinergia las dos presentaciones anteriores, porque nos van ayudando a entender qué es eso del cambio climático, porque es importante conocer los elementos del contexto cultural, social, ¿cierto? Y cómo nosotros como docentes tenemos una responsabilidad en este proceso. Luego viene aquí el trabajo. ¿Cuál es el reto que tiene el licenciado de Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia en la gestión del desarrollo regional sustentable? Entonces aquí, muchachos, les he puesto dos videitos para que ustedes vean qué es el desarrollo sustentable. ¿Listo? No me dio el tiempo para la clase, entonces se los dejo para consulta los 3 videos anteriores de cambio climático para que entiendan más gráficamente, con dibujos, con imágenes, con mapas, y le dejo estos 2 videos para que ustedes también entiendan qué es esto del desarrollo sustentable. Sin embargo, pues hay bastante información en la web, en los mismos documentos que les dejé, hay también bastante información. Entonces ahí yo les traté de hacer una presentación que, unida una lectura con otra, nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Alguien me quiere hacer un aporte para responder esta pregunta de acuerdo a lo que hemos hablado? 1 o 2 personas. ¿Quién está por ahí? ¿Listo? ¿Ninguno? ¿Los cojo yo? ¿Quién se atreve a hacer el aporte? Hola. Repito. Profe, A ver, ¿con quién? con John Jairo. Hola, John Jairo. A ver, trata de ayudarnos a responder ese subeje problemático de acuerdo a lo que hemos dicho en clase. El principal, pues creo yo que el principal reto que asume el docente de educación infantil de la Universidad de la Amazonía de Gestión del Desarrollo Regional Sustentable es la creación de conciencia desde las primeras infancias para ir generando pensamientos sustentables en la parte de la naturaleza. O sea, empezar desde las primeras infancias a crear esa conciencia ambiental. Ok, listo. Eso es uno de muchos, ¿cierto? Es un reto de muchos. Pero, sin embargo, John Jairo, eso que usted acaba de responder debe sustentarlo de acuerdo con todo lo que hemos dicho, porque son muchos elementos los que están ahí de por medio. Listo, muy bien. ¿Otra persona que nos quiera aportar? ¿Listo? ¿Alguien que quiera aportar o los cojo acá? A ver, Jamie Caterine, ¿qué nos aportas ahí? Jamie. Jamie, ¿estás por ahí? Bueno, Jamie, ¿no? Mónica. Hola, Mónica. ¿Qué pasa?
Lida Fernanda, por favor. Bueno, ahora nadie quiere hablar. Igual les va a tocar que hablar en el video, entonces esto era como una práctica. Entonces, listo, muchachos. Ya, digamos, la presentación de la clase era esta. Ah, sí. Profe, qué pena con ustedes, que yo sí. Yo sí que, ¿con quién hablo? No, con Diana, profe, lo que pasa es que no le escuché la pregunta porque tengo un ruido acá con mi vecino que está martillando algo y prendieron el carro de bomberos, entonces como que no me ayudó ni lo uno ni lo otro. Listo, Dianita. Entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que ya hicimos en clase, lo que explicamos en clase, trátanos de aportarnos para dar respuesta a esta pregunta del su eje problemático. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen como licenciados para la gestión del desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable. Pues, profe, para mí es un reto, pues, ¿cómo le explico yo? Es un reto a superar porque realmente nosotros tenemos que conocer mucho de nuestra región y de lo demás para poder aportar bien, o sea, hay que leer mucho y hay que estar bien argumentados para nosotros poder explicarle a las personas, bueno, a nuestros alumnos según lo que estamos viviendo, ¿no? Primero. Ajá. Y la región de sustentable, gestión del desarrollo, región sustentable. Profe, qué pena con usted, ¿me ayuda con la palabra sustentable? Es que en ese momento se me va la palabra que es sustentable. Sí, claro. Sustentabilidad reúne tres elementos. Los elementos ambientales, los elementos económicos y los elementos económicos y sociales. Entonces, cuando todos esos elementos están juntos, entonces tiene que haber un equilibrio entre esos elementos para que se genere un desarrollo sustentable, es decir, que no afecte las futuras generaciones. Por eso les he dejado aquí los links para que ustedes profundicen en qué el desarrollo sustentable. Sin embargo, yo también en el foro les voy a seguir poniendo aportes sobre lo que es. Entonces, como decía John Jairo, el licenciado tiene unos retos muy importantes, es que la primera infancia reconozca que hay esos problemas y que debe formarse con un pensamiento diferente, ¿sí? No como nosotros que nos criaron de una manera muy diferente, sino que estos niños de hoy en día le dan cátedra a los papás y a los docentes y a todos, manejan las tecnologías. Esos niños lo conocen todo, ¿sí? Entonces el reto es para un docente, ¿sí? El reto es para el docente enseñarle a un niño que ya viene súper informado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Mediante qué actividades? Entonces, para no hacerles más larga la clase, porque ya se nos está acabando el tiempo, gracias Diana, resulta que nos toca que hacer un videoclip, ¿cierto? Nos toca que hacer un videoclip o un video. Entonces, cada uno debe realizar un videoclip exponiendo la información realizada en la síntesis de la cual debe responder a la pregunta, cuál es el reto que tiene la licenciada en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia en la gestión del desarrollo regional sustentable para realizar eso que nos respondió Mónica, todos nos quedamos esperando. Por favor, Diana, le pone silenciar. Entonces, por favor, sigan estas orientaciones para realizar el video. En la guía dice que hay que sacar un resumen de cada lectura. Entonces, yo los invito a que hagan ese resumen. En la guía dice que lo pueden hacer en un cuadro, pero pues el cuadro, si lo quieren hacer en un cuadro o escrito normalmente, es lo mismo. Sí, entonces hay que hacer primero una síntesis. No es un resumen ahí copiado y pegado pedacitos, no, es una síntesis. Lean los pasos para hacer una síntesis. Una síntesis es el extractado de los elementos principales de la lectura. No acepto síntesis copiadas y pegadas de pedacitos. ¿Listo? Entonces hay que hacer una síntesis. Por favor, silenciar los micrófonos. Creo que lo tienes abierto todavía. Entonces, cada uno debe realizar una síntesis de las 3 lecturas y después con esa síntesis debe planear cómo hacer el videoclip. Entonces, para esto hay un guión. Ustedes tienen que hacer un video de 5 minutos máximo. ¿Listo? Cuando digo máximo, son máximo. Mínimo 4 minutos, máximo 4. ¿Listo?
Entonces, hágame el favor de silenciar. Profe, en la guía, en el Señora, documento dice que mínimo 3 minutos. y mínimo 3 minutos, pero en 3 minutos es muy poquito poner toda esta información. ¿Listo? Sí, señora. Listo, entonces tómense máximo 4 o 5 minutos, pero hay que, es que 3 minutos yo misma hice, yo cuando les pongo las tareas, yo trato de hacerlas también yo, para podérselas explicar y saber si funcionan o no funcionan, y realmente es muy poquito tiempo, ¿listo? Entonces, ustedes van a tratar de hacer un guión para que planeen cómo van a hacer su video. Entonces, digamos, escena 1 es los momentos. Ay, por favor, silencien los micrófonos porque es difícil con tanta interrupción. ¿Listo? Entonces, resulta que ustedes van a tener que planear el videoclip. En el videoclip, pues van a hacer un guión. Este es el formato del guión en el cual van a poner la escena, es decir, la escena es son como los momentos en que ustedes van a hablar. Entonces, el diálogo. En este campo no hay diálogo, solo se presenta lo que aparece en el campo del texto. Entonces, ¿qué debe ir en el texto? O sea, ¿qué debe ir? Porque ustedes van a hacer un videoclip, pero pueden ayudarse con Powtoons, o ustedes van a hacer un videoclip no solamente tipo selfie, sino con imagen, ¿cierto? El ingeniero Daniel les explicó. Entonces, ahí puede salir el texto de la universidad, el logo, ¿cierto? Después del logo, pues el logo de la licenciatura. Después viene, digamos, la primera diapositiva, o sea, mientras que ustedes hablan, puede salir la pregunta del segundo momento y luego ustedes ya empiezan a planear cómo van a decir a manera de respuestas cómo cada uno de esas lecturas le aporta a responder esa pregunta y al final en la conclusión, digamos, del video, ustedes deben responder concretamente la pregunta. ¿Listo? Ahorita de pronto lo ven aquí como que será toda esta tabla, no la entiendo, hay mucha información, pero en la medida en que ustedes lo vayan haciendo, porque ¿qué es lo primero que hay que hacer? La síntesis de lo que leyeron. Y después de la síntesis, ¿cómo planean hacer el video? Pues utilizan este formatico. Este formatico es para que ustedes sepan qué es lo que van a decir en el video, ¿sí? Para que no se pongan a improvisar. Ustedes van sumando aquí los tiempos, 5 segundos, 4 segundos, 10 segundos, hasta que le den máximo los 5 minutos. Y ahí ustedes ya tendrán su guión listo para grabar el video. Entonces, cuéntenme cómo les ha ido con el tema de manejar la herramienta para hacer video, para todos estos procesos. Sí, ya les ha explicado el ingeniero. ¿Puedo volver a utilizar Zoom? ¿Cómo? Para hacer, ¿puedo usar de nuevo Zoom? ¿Cómo así? O sea, pues yo ya lo usé para el video que mandamos de la heteroevaluación. ¿Usted utilizó Zoom para hacer un video? Sí, señora. Sí, o sea, la herramienta la escogen con el... Sí, imagínate que yo no sé hacer un video por Zoom y ustedes ya lo saben, me parece perfecto. Sí, de paso aprendo. Entonces, ustedes escogen la herramienta que más se adapte a sus necesidades, a sus condiciones de conectividad, de tiempo, etcétera. Pero sí necesito un video, muchachos, claro. Que no vayan a empezar a hablar temblando, ni como ajá y así, o mal vocalizado. No, vocalicen bien, prepárense bien, lean bien, escriban bien, digan las cosas con seguridad. ¿Sí? Porque cada uno tiene que hacerlo, este es el trabajo individual. Entonces, cada uno debe leer, debe planear su video y debe grabarlo con las herramientas que les explicó el ingeniero Daniel. Yo en todo este tiempo lo que voy a hacer, muchachos, es ayudarles, digamos, a entender cómo responder la pregunta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, es que yo ahora rato no, es que mi internet está así como, y le escuché entrecortado y solo escuché que llamaba a Jamie, qué vergüenza con usted. O sea, no ha escuchado nada de la clase. No, sí, pero no escuché en el momento que usted me llamó y si escucho algunas cosas las escucho entrecortadas, pero pues trato de descifrar lo que dice. Pues yo voy a cargar la presentación, voy a cargarla en el foro
Entonces ahí la puedes revisar, ¿listo? Porque aquí ya estamos acabando y no sé dónde quedaste y para repetirte sin saber dónde quedaste me queda difícil. Entonces, No, profe, qué pena. Es solo fue cuando me hizo la pregunta. Mis compañeros fueron los que me dijeron que por qué no había hablado, pero la verdad es que no escuché en ningún no, momento pero de la pues ya, pregunta. ya pasó. Tienes que responder Sí, la no, pregunta del subeje problemático ya en el video, ¿listo? Entonces, muchachos, esa era la presentación del día de hoy. Ya son las 4:42, ya me tomé los 15 minuticos que se había tomado de más del ingeniero Daniel y mientras que empezamos. Entonces, yo sí quiero saber si entendieron bien qué es lo que hay que hacer. Les voy a cargar ahorita la diapositiva en el foro y en el material didáctico para que la tengan presente, pero sí la idea es que ustedes hagan un trabajo bien planeado, bien organizado, que tengan la estructura clara. Es decir, así como ustedes planean un texto argumentativo, pues a través del guión van a plantear el video. Es simplemente eso, ¿sí? Entonces como va a ser un video de 4 minutos, pongámosle que sean 4 minutos, entonces ustedes ahí en el guión planean los 4 minutos. ¿Por qué? Porque cuando lo vayan a grabar, ustedes, bueno, no me alcanzó el tiempo, no dije todo, no me alcanzó para responder la pregunta, lo que voy a hacer es que con el guión me aseguro de responder todas las preguntas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yuri. Oldinelli, ¿alguna pregunta? Diana, Lady, Kerly. Profe, qué pena la fecha de la entrega del trabajo, ¿me la recuerda, por favor? Está en la guía didáctica, ¿listo? Revisa la guía A ver. didáctica, que las fechas siempre están puestas en la guía. Me gusta que me hagan preguntas más del contenido, esas preguntas de fechas siempre están ahí. Está hasta el No, 10. profe, pues usted nos ha dicho que de verdad, o sea, es mucha información, solamente es como a analizarla bien y empezar a hacerla y pues si hay alguna duda, sí la molestaremos. Eso. La verdad. ¿Quién dijo? ¿Diana? Sí, yo. Sí, esto sí, Diana, es que esto es un proceso de construcción. Entonces, si yo no empiezo a construir, pues no voy a tener nada que decir, pero si yo empiezo a construir, Ajá. yo sí voy a tener mucho que consultar. Sí, claro que sí, profe. Sí, entonces yo los invito a que estemos atentos, a que leamos bien. Yo les he tratado de explicar súper desmenuzado en el foro y por ahí vamos a estar viendo. Listo, muchachos, voy a llamar lista nuevamente y ya nos desocupamos. Valentina Girón. Ok. Valentina. Aquí estoy, profe. Ajá. Laura Ayala. Aquí, profe, presente. Ok. Lida Castro. Lida Castro. ¿Qué pasó con Lida que me contestó? Lida está conectada, pero no está escuchando la clase. Profe, Señora, ¿estás ahí? no está muy malo. Listo, No, listo. nada. Ok, tranquila que aquí ya te puso el chulito. Yuri Guaraca. Presente, profe. Ok, Juan David. No asistió. Ana Duzán Quintero. Presente, profe. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, profe. Disney. Presente, profe. Me gusta verlas, pero no se dejan ver. Ustedes son muy tímidas. Lady Marcela. Presente, profe. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias a Dios. Ana Candela. ¿Qué pasó con esa niña Candela? Ella me dijo que estaba en una finca. María Isabel Torres. ¿Dónde está María Isabel? Presente, profe. ¿Dónde? Ah, ya te vi, No, María. Tú sí has estado en la clase con la Heidi, Adriana Devia. Heidi. Presente. Hola Heidi, ¿cómo te va? Oldinelli. Bien, sí, señora. Ok. Hola, profe. Hola Oldinelli. Yo pensé que era una foto, estabas muy quietica ahí. Daniela. No está con la clase. Daniela Valderrama. Daniela, me contesta. Presente, profe. ¿Dónde estás? Déjame verte. Porque les da pena si estamos en educación virtual.
Daniela, presente. Neji, Claros. Presente, profe. Neji sí pone foto y no se deja ver. Jenny, No, Viviana. yo sí tengo foto. Presente. ¿Dónde? Ah, Acá. A mí me Jenny, aparece la foto, profe. ya te vi, muchas gracias. Mónica. Mónica. Presente. Listo, Mónica. Juan Sebastián y Jessica no pudieron conectarse seguramente. Presente. ¿Dónde están? Aquí. Ah, sí pudieron conectarse, súper bien. ¿Escuchaste toda la clase, Sebastián? Sí, la escuché toda, sino que el internet cada vez más se me caía el internet y volví a Juan tocar abrir Sebastián. la sesión. Pero perfecto. Profe, yo también, Jessica. Hola, Jessica. Están en la misma casa, ya me di cuenta. Listo, perfecto. Entonces, Jessica y Sebastián, ¿desde qué horas entraron? ¿Desde dónde alcanzaron a escuchar? No, tienen muy mala conectividad, pero lo lograron. Esto está muy bien. ¿Listo? Diana Paola. Diana Paola, ahí está, pero está dormida. Dice Teresita. Teresita, ¿qué pasó con Teresita? ¿Se nos fue?